Buenos días. En la jornada de hoy vamos a ver o visualizar el módulo 2 y el módulo 3, ¿sí? Que como les mencioné en la clase anterior, tienen ya colgado también en plataforma cada uno de los videos, pero la idea es volver a verlos ahora en la clase de Zoom a fin de que puedan consultar cualquier duda que tengan sobre el contenido. En cuanto al módulo 2 en sí, hablamos de lo que sería el mundo financiero. Y aquí nos nace una gran pregunta de qué nos imaginamos cuando escuchamos la palabra finanzas. Quizás nos viene a la mente dinero, organización de dinero, ¿sí? Pero efectivamente las finanzas serían o es específicamente el área de la economía que estudia el funcionamiento del mercado de dinero y todo lo referente a las instituciones que operan dentro de ese mercado de dinero, ¿sí? Y también estudia las políticas, ¿sí? Las políticas que regulan justamente ese mercado financiero, ¿sí? O ese mercado de dinero. Eso es lo que llamamos específicamente finanzas. Ahora, cuando hablamos de una meta financiera, nos referimos al objetivo en términos económicos que se quiere lograr dentro de un periodo de tiempo determinado. Es decir, yo me pongo una meta financiera a un corto, mediano o largo plazo, visualizando específicamente algo en concreto, ¿sí? O sea, con un fin en concreto me estipulo una meta financiera. Entonces dedicamos gran parte de nuestras vidas a intentar cumplir nuestras metas y que por sobre todo tengamos dinero, un negocio rentable, una herramienta para nuestro emprendimiento o un local propio. Sin embargo, alcanzar cada una de estas metas necesariamente va a llevar mucho esfuerzo y trabajo, ¿sí? Y por eso es muy importante que nosotros seamos constantes. Por eso hablábamos justamente en la clase anterior del perfil del emprendedor, ¿sí? Entonces es fundamental que como emprendedores nosotros podamos justamente plantearnos ciertos objetivos y que nos pongamos metas financieras, ¿sí? Acá vamos a ver un poco de cómo vamos a plantear justamente estas metas financieras. Bueno, la clave o alguna de las claves para fijar esas metas financieras serían que las mismas sean por sobre todo mejorables, ¿sí? O sea, los objetivos siempre deben estar destinados a mejorar algún aspecto de nuestra vida o algún aspecto de nuestro emprendimiento, ¿sí? Por ejemplo, podría ser aumentar la capacidad de producción comprando un horno más grande, por ejemplo. Entonces, pues sería algo que nos busca, no solamente, algo que busca no solamente aumentar la producción, sino también aumentar nuestras ganancias, ¿sí? O sea, mejorar en cierto punto el emprendimiento. También deben necesariamente ser específicas, ¿sí? Es decir, tener un propósito en concreto, ¿sí? Y ese propósito que quiera alcanzar es a lo que visiona esa meta, ¿sí? Y definir sobre todo cómo vamos a ir alcanzando y en qué periodo de tiempo pretendemos materializar. Es decir, debemos definir un tiempo en concreto, ¿sí? Debemos necesariamente especificar cuánto tiempo nos va a llevar a ser tangible esa meta que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces es muy importante que al fijar las metas en particular, nosotros nos demos cuenta o visualicemos que esas metas deben tener ciertas características. Como mencionábamos, ser mejorable, necesariamente ser específica, también ser tangible, es decir, aquellas que pueden tener un impacto inmediato en nuestras vidas. Es decir, en los próximos 6 meses voy a pagar 3 de mis 5 facturas de tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué es? Algo que pueda ser tangible, es decir, algo que yo pueda llegar a lograr en ese periodo de tiempo que estoy visualizando llegar a esa meta, ¿sí? También alcanzables, es decir, que esa meta financiera sea realista, ¿sí? En especial en lo que queremos alcanzar y cuánto tiempo vamos a conseguir, ¿sí? ¿Cómo vamos a calcular eso? Dependiendo de nuestros ingresos, cuánto tiempo estimativamente nos va a llevar poder recaudar esa cantidad de dinero para poder invertir en eso que estamos visualizando, ¿sí? Y también deben ser superables, independiente de nuestras capacidades,
siempre debemos asegurarnos de cumplir con esa meta, ¿sí? Pero sin perjudicar otras obligaciones, ¿sí? Es decir, por ejemplo, llegar a la meta sin dejar de pagar las deudas que tengo en ese momento, que tuve en ese mes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, adquirir algo sin perjudicar el pago de otras deudas que yo tenga o de otros compromisos financieros específicamente que pueda llegar yo a tener. Lo guía para la herramienta de lo que sería el planteo de una meta financiera en sí. Habla específicamente de tres columnas, ¿sí? Con varias filas que determinan tres posiciones o situaciones actuales dentro de esta herramienta guía. Vamos a ver un poquito a qué nos referimos. Bueno, en cuanto al modelo guía para la herramienta de metas financieras, como mencioné, tenemos tres columnas. La primera nos da la situación actual, es decir, dónde nosotros nos encontramos, el punto de partida, el punto inicial del camino, etcétera. ¿Sí? Es decir, dónde estamos hoy, ¿sí? En el punto 2 vemos el camino, los pasos, la ruta que vamos a seguir, ¿sí? O todo lo que tengo yo y lo que puedo llegar a utilizar o a plantear para llegar específicamente a nuestra columna 3 que sería la meta financiera. Es decir, lo que yo quiero lograr, ¿sí? El dinero que necesito para lograrlo y el plazo, ¿sí? Siempre es importante que ustedes trabajen con estos modelos dentro de lo que sería específicamente el manual que tienen en la plataforma y que puedan descargar y conservar también con ustedes ese manual o ese manual dividido por unidades, porque ustedes van a poder quizás utilizar estas herramientas en sus emprendimientos o utilizar en su vida también, independiente de si no cuentan actualmente con un emprendimiento, también seguro vamos a tener alguna meta financiera o algo específicamente que nos queramos comprar dentro de un plazo determinado. Vamos a ver las situaciones que encontramos dentro de este modelo guía. Primeramente hablamos de lo que sería básicamente buscar, o esta persona específicamente busca comprar una cafetera nueva para su emprendimiento, ¿sí? Entonces, esta persona se encuentra en una situación actual, ¿sí? Y en esa situación actual, ¿qué es lo que tiene? Vamos a ver dentro del camino, ¿sí? Que sería el punto 2. Dice que la persona tiene sus recursos, su aliado, su socio de negocios y tiene la venta de su cafetera anterior, ¿sí? Entonces es lo que él tendría disponible como para poder hacer uso de eso y llegar a qué cosa. Entonces las acciones que él va a llevar a cabo serían destinar un porcentaje de su ganancia o de la ganancia de su emprendimiento a un ahorro, ¿sí? ¿Y qué va a hacer también? Va a buscar ofertas. Siempre nosotros dentro del mercado tenemos una diversidad de empresas, ¿sí? Que serían el libre mercado, tenemos una diversidad de proveedores, una diversidad de empresas que necesariamente me van a otorgar a mí esa cafetera que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el emprendedor? Va a buscar la oferta o la mejor oferta que tenga. ¿Para qué? Para adquirir esa cafetera nueva, ¿sí? Y la meta financiera es llegar a comprar, como les decía, una nueva cafetera para su emprendimiento. ¿Y qué es lo que busca? Él dice que estima más o menos tener un plazo de 3 meses, ¿sí? Para comprar esa cafetera que él necesita, ¿sí? ¿Y cuántos guaraníes específicamente necesita para eso? Hacemos un estimativo de 300.000. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos muestra este modelo guía? Es cómo nosotros vamos a estructurar o cómo nosotros vamos a organizarnos para poder llegar a un punto en específico o a una meta en concreto, ¿sí? Entonces, vemos el primer ejemplo. Vamos a ver el segundo ejemplo. El segundo ejemplo nos dice que él se encuentra en la situación actual en su emprendimiento o en un emprendimiento virtual donde él busca que capacitarse, ¿sí? Se encuentra en su situación actual, mejor dicho. ¿Dónde se encuentra esa persona? Pensando en que es necesario que se capacite en ese momento, ¿sí? Entonces, ¿qué él tiene para capacitarse? Serían el paso de los caminos. Dice que su salario y los ingresos
extra que él puede llegar a generar posterior a la salida de ese empleo. Quizás tiene un trabajo de medio tiempo, se tiene un ingreso adicional. Y las becas, dices, bueno, ¿por qué? Porque puede capacitarse también a través de becas, ¿sí? Entonces serían los recursos que él tiene en ese momento. ¿Cuáles serían las acciones que él va a llevar a cabo para lograr esa capacitación? Bueno, primeramente va a evaluar las opciones y es lo mismo que la situación anterior. Recuerdan que dijimos que ve la oferta dentro de esa variedad de mercado, variedad de productos que se encuentran dentro de ese mercado. En este caso sería una variedad de servicios porque hablamos de capacitación, ¿sí? Pero siempre vamos a tener una variedad de empresas que se dedican a las capacitaciones, entonces también voy a tener una opción de elegir, ¿sí? Y reducir los gastos innecesarios que él pueda llegar a tener y también ahorrar. Dice que esos son los pasos que él va a seguir para lograr qué cosa, la capacitación que mencionábamos, ¿sí? El periodo, el plazo que estima serían 6 meses, ¿sí? Y él estima un ahorro de 200.000 al mes durante esos 6 meses para lograr llegar al objetivo de esa capacitación que esta persona busca, ¿sí? Tenemos el segundo ejemplo. Al hablar del tercer ejemplo, vemos de que la persona se encuentra en una situación actual de deudas, ¿sí? Es decir, tiene algunas deudas y lo que quiere hacer es salvar esas deudas, ¿sí? Entonces, dice que los recursos que él posee serían sus salarios, las ventas de un artículo que él ya no utiliza, es decir, despojarse de parte de lo que ya no es útil para él para lograr algo más, ¿sí? Y dice un pedido aprobado para generar ingresos, ¿sí? Puede ser que específicamente esta persona ya esté planteando quizás alguna oportunidad de inversión o algo, ¿sí? Que le hace a él ver como un recurso suyo ahí mismo, ¿sí? Entonces, aquí dice cuáles serían las acciones para llevar adelante esa opción de pago de deudas. Sería ahorrar un porcentaje de los ingresos que él percibe mensualmente, ¿sí? Y reducir también los gastos de entretenimiento, es decir, capaz salga un poco menos para lograr pagar esas deudas que tiene, ¿sí? ¿Cuál es el periodo que estima? Serían 12 meses, ¿sí? Y la deuda que tenía esa persona serían 1 millón de guaraníes. Entonces, ¿qué nos muestra específicamente este modelo guía para plantearnos metas financieras? Nos muestra cuál es el camino que nosotros debemos hacer o la planificación que debemos hacer, mejor dicho, para llegar a esa meta, ¿sí? Es decir, yo debo saber dónde estoy, qué puedo hacer y a dónde voy. Es decir, dónde estoy, situación actual, qué tengo, ¿sí? Es el camino y la planificación de eso que tengo y la organización para llegar a qué cosa al fin o a la meta financiera que me propongo en un periodo determinado de tiempo, ¿sí? Corto, mediano o largo plazo, ¿sí? Entonces visualizamos esta herramienta como súper necesaria para que nosotros podamos efectivamente implementar en nuestro quehacer diario, ¿sí? Y no exclusivamente quizás dentro de nuestros emprendimientos. Por eso siempre digo que también pueden evaluar o realizarlo ustedes dentro de su vida cotidiana y no necesariamente o únicamente dentro de sus emprendimientos. Aquí hablamos también de algo súper importante y valioso, la identificación y la redacción de un presupuesto, ¿sí? Yo necesariamente debo tener un presupuesto, ¿sí? No exclusivamente cuando tengo un emprendimiento, sino siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque me ayuda a administrar y a poder planificar esos ingresos que yo tengo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el presupuesto? Sería un registro de los ingresos y también de los gastos dentro de un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Entonces, ayuda a qué cosa? A controlar los gastos, ¿sí? Que yo tengo, conocer también las posibilidades de ahorro que puedan darse y tomar también decisiones sobre cómo invertir o en qué invertir mi dinero, ¿sí? O si yo tengo también la posibilidad de obtener algún tipo de crédito de una entidad financiera en específica, ¿sí?
Entonces debemos administrar siempre lo poco que tenemos y por ello siempre es fundamental la planificación, ¿sí? Y para empezar a planificar, lo primero que necesitamos hacer es un presupuesto, ¿sí? Entonces, la mayoría de los pequeños negocios, incluso algunos que no son de hecho tan pequeños, no acostumbran a planificar la administración de sus recursos, ¿sí? Y hablamos de los recursos económicos, pero también es importante la planificación de los recursos humanos, ¿sí? También independientemente, pero hablamos aquí de recursos financieros, ¿sí? Y creen que no es posible hacerlo. El día a día los absorbe y van tomando decisiones sin mucho análisis y solo se preocupan por resolver y apagar ese incendio o tomar esa decisión que obviamente requiere un tratamiento, pero que ese tratamiento debe necesariamente tener un análisis financiero, porque recuerden que lo que yo salí quizás un día, me fui al shopping y compré algo, ese dinero puede, podríamos decir, desencadenar en algo financiero a fin de mes, ¿sí? Por eso que es importante planificar lo que voy a comprar, ¿sí? Independientemente de la cantidad de ingresos que tenga, siempre es importante planificar y estructurar tanto mis ingresos como mis gastos para poder evaluar qué alternativas tengo a la hora de elegir específicamente qué comprar, qué vender, cómo organizar, en qué invertir, ¿sí? Vamos a ver un poco qué serían los componentes de ese presupuesto del que hablamos. Bueno, como dijimos, contiene ingresos y gastos. ¿Qué serían los ingresos? En pocas palabras, todo lo que yo, como su nombre lo dice, ingreso, ¿sí? Específicamente o entro dentro de una caja. Uno imaginar que tenemos una caja, ¿sí? Todo lo que ingresa dentro de esa caja o lo que entra de esa caja sería el ingreso, ¿sí? Todo lo que sale de esa caja serían los gastos, ¿sí? Yo recibo dinero cuando vendo, ¿sí? Y doy dinero cuando compro las materias primas, por ejemplo, para mi producción. Estoy dando dinero, gastando, y estoy ingresando cuando vendo ya mi producción final o mi servicio final, ¿sí? Entonces, en ingresos dijimos que eran las entradas de dinero a cambio de un trabajo, podrían ser de producción, venta de productos o servicios, y también dentro de los ingresos tenemos a las remesas. Las remesas que sería el dinero que nosotros recibimos quizás de familiares que se encuentran en otra ciudad o en otro país. Todo eso sería específicamente el ingreso, es decir, salarios, sueldos, etcétera, ¿sí? Y los gastos serían todos lo que se refiere a los pagos por servicios, productos, o también podrían ser lo referente a compromisos financieros asumidos específicamente por la persona. Entonces, es importante definir los tipos de gastos que yo puedo llegar a tener. Bueno, aquí hacemos o seguimos una estructura de 4 tipos específicamente de gastos, que serían los necesarios, obligatorios, eh, prescindibles y los inesperados, ¿sí? Dentro de lo que serían los gastos necesarios, tenemos que incluir o debemos necesariamente mirar o visualizar lo que serían alimentos, movilidad. La movilidad puede ser o en combustible o en pasajes, ¿sí? Todo lo referente al mantenimiento del hogar, también las vestimentas, ¿sí? Es decir, todos estos gastos obligatorios, ¿sí? Son manejables y podemos reorganizar o reajustar si es necesario, pero en alguna medida vamos a tener que tener sí o sí esos gastos, ¿sí? Podemos quizás evaluar la posibilidad de no pagar o no gastar tanto en combustible y irnos en transporte público, por ejemplo. Sería una forma de disminuir, ¿sí? O cambiar el estilo de alimentación o las características de alimentación o disminuir las veces al año que compramos vestimenta. Entonces, específicamente esos gastos necesarios también pueden ser reajustados, ¿sí? Los gastos obligatorios son aquellos específicamente que no podemos dejar de realizar porque tenemos un compromiso de pago asumido. Dentro de los gastos obligatorios tenemos préstamos, alquileres, tenemos cuotas, ¿sí? Serían gastos que nosotros no podemos dejar de lado y tampoco podemos hacer una reorganización como si lo podíamos hacer
por ejemplo, dentro de los gastos necesarios, ¿sí? Entonces no tienen posibilidad de reajuste estos gastos obligatorios, necesariamente debemos cubrir, ¿sí? Los gastos prescindibles serían aquellos que podrían no ser hechos o también podríamos decir que comprenden casi todos los gastos en entretenimiento. Es relajante hacer estos gastos, pero pueden siempre regularse sin problemas. Por ejemplo, salir a comer afuera, ir al cine, comprar bienes de impulso, ¿sí? Que es lo que yo les decía, a veces nos vamos y compramos algo de shopping y después a fin de mes nos damos cuenta que esa plata que destinamos a algo que quizás no era imprescindible en ese momento, terminó descuadrando toda la estructura que teníamos definida para ese mes o definido para ese mes. Entonces los gastos prescindibles serían los que se destinan más bien al entretenimiento, ¿sí? Y al hablar de los gastos inesperados son aquellos imprevistos que representan necesariamente un egreso, es decir, que no teníamos previsto ni planificado, pero que necesariamente se dieron. Y allí entran los problemas de salud, los accidentes, las reparaciones del hogar, por ejemplo, se nos funde la, el, se nos funde el termocalefón, o tengo problemas con la heladera, con la cocina. Entonces son gastos inesperados que necesariamente también tengo que evaluar a la hora de realizar un presupuesto, ¿sí? ¿Cuál es mi situación actual? Recuerdan que en el modelo de meta financiera hablábamos de situación actual. Bueno, mi situación actual sería aquella en la cual yo elaboro un pequeño ejercicio de mis ingresos menos mis gastos. Y lo que a mí me sobra, o el resultado específicamente de esa resta, sería nuestro patrimonio disponible o nuestra situación actual, ¿sí? Aquí tenemos un modelo específicamente de lo que sería el presupuesto. Vamos a analizar un poquito. Tenemos ingresos y gastos, como decíamos, ¿sí? Entonces, ingresos serían todas las entradas, ¿sí? De dinero dentro de un periodo de tiempo determinado. Aquí vamos a evaluar un mes, ¿sí? Dice que en sueldo serían 2.500.000 y en ventas de productos 500.000 serían 3 millones de ingresos, ¿sí? ¿Cuáles son los gastos de esta persona? Dice que en alimentación gasta 700.000, en traslado específicamente 200.000, en servicios básicos habla de que esta persona gasta 150.000 guaraníes. Ahora, hablamos de los gastos obligatorios. Hablamos de que paga el alquiler de su casa, que serían 700.000 guaraníes. Aparte de ello, ¿qué más? Tiene un préstamo de 150.000 y el internet de 100.000, ¿sí? Los predecibles, ¿sí? Dentro de esos gastos predecibles, hablamos de los regalos y salidas, habla de 200.000 guaraníes y habla de los gastos inesperados como medicamentos por 50.000 guaraníes y reparación del baño por 30.000, ¿sí? Y aquí le agrega dentro de su presupuesto un gasto más que sería el gasto de su emprendimiento, ¿sí? Esto se da sola y exclusivamente si nosotros poseemos un emprendimiento y tenemos que evaluar los gastos que tenemos, ¿sí? Que habla de una compra de mercaderías por 100.000 guaraníes. Entonces, haciendo un total de gastos de 2.380.000, ¿sí? Dijimos que nuestra situación actual eran nuestros ingresos menos nuestros gastos, ¿sí? Entonces, 3 millones menos 2.380.000 serían 620.000 de nuestra situación actual, ¿sí? Entonces, determina básicamente si la persona cuenta con un margen o puede cubrir todos los gastos, sería positivo. Caso contrario, también se puede dar en caso de que nuestros gastos superen a nuestros ingresos, la persona se encuentra en un déficit para lograr cubrir ese total, ¿sí? Lo ideal siempre es que nuestros gastos no superen el 90% de nuestros ingresos. Esto es súper importante y tienen que tener muy en cuenta. Lo ideal es que nosotros no gastemos más del 90% de nuestros ingresos. Esto es importante que tengan en cuenta, ya que todos en algún momento
quizás adquirimos una deuda, adquirimos algo que nos hizo desbalancear ese presupuesto. Por eso es importante que tengan en cuenta o que manejen por lo menos un listado, como decía un profesor, un Excel, ¿verdad? En el cual registremos todos los gastos que tenemos mensualmente, ¿sí? Por lo menos ahí ya nosotros tenemos podemos previsibilizar más o menos cuánto gastamos de forma mensual y qué podemos llegar a ajustar dentro de esos gastos para que pueda ser un poquitito menor y que nos pueda sobrar algo por lo menos para ahorrar, ¿sí? Bueno, ¿todos podemos ahorrar? Sí, todos podemos hacerlo. Solo debemos ver en qué gastos ajustar a fin de que podamos destinar un porcentaje al ahorro. Entonces, hablamos de que el ahorro se refiere a el dinero que nosotros guardamos con el fin de utilizarlo en un futuro, ¿sí? Entonces, es una decisión consciente sobre el uso de los ingresos que llegan a nosotros. Entonces, todas las personas, independientemente, como mencionaba, de los ingresos que podamos llegar a tener, siempre podemos ahorrar, ¿sí? Debemos administrar necesariamente lo poco que tenemos y ahí el presupuesto de ahí justamente el presupuesto es el primer punto o el punto de arranque o de inicio, ¿sí? Ya que nos va a ayudar justamente a predecir de qué forma vamos a ir ahorrando y de qué va a pasar en el corto plazo, ¿sí? Bueno, ¿cómo o específicamente a qué nos referimos al hablar de ahorro? Nos referimos también a la elaboración de un plan de ahorro, ¿sí? Es cuando una persona se propone alcanzar una suma determinada de dinero, ¿sí? Y decide justamente, conscientemente, organizar todo su presupuesto, organizar lo que le sobra, su situación actual para guardar específicamente una cantidad de dinero para llegar a esa meta financiera. Entonces dijimos que la situación actual era ingresos menos gastos, serían lo que me queda la situación actual, ¿sí? Y conforme a eso voy desarrollando un plan de ahorro que me permita a mí llegar a una meta específica, ¿sí? Los tipos de ahorro serían el formal e informal. Al hablar del formal sería el que nosotros lo realizamos a través de una institución financiera, ¿sí? Regulada por el Estado y autorizada para recibir los ahorros. Obviamente este tipo de ahorro es seguro, genera intereses a favor de la persona, por más de que no generen tantísimos intereses dependiendo del tipo de ahorro que realizamos. Está protegida por una entidad financiera, que sería el Banco Central del Paraguay, y puede también brindar acceso a otros productos o servicios financieros. Y específicamente el siguiente tipo de plan de ahorro a analizar sería el informal, que normalmente lo realizamos al guardar nuestro dinero en nuestra casa, ¿sí? O en algún otro lugar que esté fuera del banco, ¿sí? Entonces, se puede usar cuando se necesita. Tu dinero no genera intereses y se ve expuesto a ser también devaluado y es muy riesgoso y en caso de pérdida o robo quizás obviamente no se recupere. ¿Por qué? Porque no hablamos de que esa entidad o que ese lugar esté resguardado, respaldado por el Banco Central del Paraguay, como sí lo es el ahorro formal. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas de que yo tenga un plan de ahorro? Bueno, primeramente es útil para alcanzar esas metas que yo me propuse, ¿sí? Es decir, nos permite lograr esas metas financieras que uno se propone, ¿sí? Y ahí da un ejemplo de que Ana ahorró y se compró una moto, ¿sí? Y los ahorros también nos sirven para las emergencias, ¿sí? Tener un ahorro para enfrentar imprevistos o emergencias también va a dar cierta tranquilidad a la persona. Y ahí justamente nos da el ejemplo de la pandemia que hemos vivido. Dice que Marta se quedó específicamente sin trabajo debido a la reducción de personal que se dio en su empresa y gracias a un dinero que ella tenía ahorrado para emergencias, pudo hacer frente a los gastos por unos meses e incluso pudo llegar a iniciar un pequeño emprendimiento de venta de helados. Entonces, ese ahorro nos permite también visualizar los imprevistos. Aquí vamos a ver un poquitito un modelo de lo que sería un plan de ahorros. Aquí dice cuál es mi meta, sería el punto 1. Sería, dice aquí, la compra de una licuadora profesional para su emprendimiento. La meta es lo que yo quiero lograr, ¿sí? El tiempo sería en cuánto tiempo específicamente quiero alcanzar la meta que me propuse
Aquí estimamos 3 meses, ¿sí? El valor en dinero dice, es decir, cuánto me va a costar a mí, ¿sí? Llegar a esa meta serían 600.000 guaraníes. Y aquí habla de los recursos, ¿sí? Es decir, ¿qué yo tengo para llegar a esa meta financiera? Y aquí habla de la ganancia por la venta de sus productos, ¿sí? ¿Y cuál es la estimación que lleva adelante? o su, perdón, o su plan de ahorro podría ser por día, por semana o por mes. Hay una subdivisión. Aquí la persona estima realizar un ahorro de 200.000 de forma mensual. Depende y por qué estipulamos por día, por semana y por mes. Porque hay personas que trabajan y cobran por día, hay personas que trabajan y cobran por semana y hay personas que trabajan y cobran por mes. O en los emprendimientos recibimos dinero por día, por semana y también por mes. Entonces podemos ahorrar en cualquiera de las tres opciones, o por día, o por semana, o por mes, ¿sí? Entonces es importante siempre utilizar estos modelos guías que nos ayudan también un poquitito a ver dónde estamos y también poder proyectar hacia dónde vamos y ver esas metas financieras y que puedan ser viables, ¿sí? Y ahora llegamos a algo importante también, que sería el crédito, ¿sí? El crédito es una operación financiera en la que una persona o entidad, que sería denominada acreedor, presta una cantidad determinada de dinero a otra, que sería el deudor, ¿sí? El deudor deberá necesariamente devolver ese dinero en un periodo de tiempo determinado, ¿sí? O pactado. Además de una serie de intereses que serían las ganancias que el acreedor recibe por parte del deudor. Bueno, ¿cuáles serían los componentes de ese crédito? Bueno, aquí tenemos, como mencionábamos ya en lo que sería la definición, el acreedor sería la persona que me va a dar el crédito o el préstamo. El deudor, si soy yo la persona que voy a deber o voy a tomar ese préstamo, ¿sí? Y aquí tenemos tres agentes intervinientes. Primero sería la capacidad de pago, que serían los recursos que yo tengo para poder cumplir con ese crédito. El plazo, que sería el tiempo, ¿sí? En lo que yo tengo que pagar ese crédito. Y la tasa de interés, ¿sí? Que por lo general se expresa en forma de porcentaje, ¿sí? En relación al costo de un crédito en un plazo estimado, ¿sí? Entonces hablamos de los componentes del crédito. ¿Y cuáles serían los consejos para acceder específicamente a ese crédito? Primeramente, calcular nuestra capacidad de pago. Por siguiente, ser conscientes de la deuda que nosotros vamos a tomar y ser responsables también del pago de esa deuda, ¿sí? Preguntar siempre el plazo, tasa de interés y penalidades, ¿sí? Y también es importante tener un destino establecido para ese crédito que estamos buscando dentro de esa entidad financiera. Y aquí nos llega el cálculo de la capacidad de pago. ¿Cómo vamos a calcular nuestra capacidad de pago? ¿Sí? Calculamos en base a nuestros ingresos y en base a nuestros egresos. Acá damos un ejemplo. Nuestros ingresos serían 2.500.000, nuestros egresos 2.250.000 serían 250.000 de saldo o situación actual. En base a esta situación, saldo o situación actual, calculamos el 50%, serían 125.000 guaraníes nuestra capacidad de pago.